Mm. Bueno, nos reunimos un viernes para compartir una vez más, en viernes para compartir la palabra y hoy vamos a hablar de algo muy importante, la relación que tenemos con Dios, nuestra comunión con Dios. Y vamos a tocar varios aspectos de eso, respecto a eso, y comenzamos. Bueno, siempre comenzamos con la palabra y bueno, vamos a hacer seguramente esto. El Espíritu Santo hará que hagamos un diagnóstico eh, de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hablando de relación. Aquí hay varias palabras claves que dicen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo, al trono de nuestro Dios, para alcanzar misericordia, perdón, y para hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que si nos invita este versículo a acercarnos a nuestro Dios, a tener una relación con Dios, así como con cualquier otra persona, a buscar perdón cuando obviamente siempre pecamos, entonces nuestra relación con Dios estará eh, sujeta a que siempre reconozcamos nuestros pecados y a encontrar misericordia en Él, que es una misericordia infinita, y también a buscar un oportuno socorro, tal como pasa con un papá cuando teníamos a nuestros papás, porque el mío ya falleció, o la mamá, obviamente estas personas eran justamente en las que podíamos encontrar ese amor, esa ternura más allá de nuestros defectos. Y también sabíamos que íbamos a encontrar tal vez el consejo que necesitábamos, el socorro que necesitamos, y nuestro Padre Dios tiene que ser exactamente lo mismo para nosotros. Otro versículo es Éxodo 33:11 que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla a cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, primero aquí Moisés, en estos tiempos, y si no me equivoco, creo que Moisés fue el único que vio cara a cara a Dios. Por eso un día, cuando bajaba eh, del monte con las tablas, su rostro brillaba, dice, ¿no? Brillaba porque había tenido un encuentro directo con Dios. Es posible que no, o habrá algún afortunado que de repente en algún momento sí lo tenga, pero es posible que no podamos tener un encuentro así cara a cara. Sin embargo, su presencia estará siempre al lado de nosotros y deberemos buscar esa presencia al lado de nosotros en todo momento, de modo de que, así como Moisés le hablaba, nosotros podamos hablarle de todo lo que sentimos, de todos los temores que tenemos, de todos los problemas que tenemos. Como hemos dicho, también tendremos que reconocer frente a Él todos nuestros pecados. Tendrá que ser una relación del día a día y de cara a cara, aunque sea de otro modo, pero de cara a cara, de una manera íntima con nuestro Dios. Hace referencia también aquí a Josué, hijo de Nun, dice su servidor. Josué fue el que sucedió en dirigir al pueblo hebreo en el desierto, sucedió a Moisés después de que éste falleció. ¿Y qué dicen de Josué? Dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo era el templo en esos tiempos. El tabernáculo era donde estaba el arca del pacto, un arca que Dios había instruido que se construya, que se suponía representaba la presencia de Dios con el pueblo hebreo. Y
Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Josué, cuando comenzó a seguir a Moisés, era una persona joven. Entonces, seguramente podría haber tenido muchos intereses, estar con otras personas jóvenes, seguramente habría actividades típicas de la época como ahora son los celulares, el TikTok, los chats y todo eso, pero seguramente había todo eso. Pero Josué siempre andaba al lado del templo, buscando la presencia del Señor. Entonces, esa seguramente fue una de las razones por qué Jehová escogió a Josué como sucesor de Moisés. Cuando cuando tenemos comunión con Dios, se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta buscando la santidad, se manifiesta llevando una buena relación con nuestro prójimo, se manifiesta mostrando bondad, misericordia a nuestro prójimo, no siendo personas que juzgamos. Y ese es el modo de medir, ese es el termómetro que nos ayuda a medir cuál es nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios cambia nuestras vidas. Moisés era una persona que a sus 40 años era una persona impulsiva que había matado a un egipcio porque tenía rabia de que este egipcio esté maltratando a su gente. Pero sin embargo, esta comunión con Dios hace que después sea una persona totalmente mansa y humilde. Otro versículo que tenemos es Daniel 6:10, que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Un poco describiendo el contexto en el que transcurre este versículo es, em, Daniel siempre estuvo muy cerca del poder y del poder de gobernantes paganos. Sin embargo, su lealtad, su honradez, el mostrar que él era una persona diferente, hizo que inclusive en diferentes gobiernos él siempre tenga un voto de confianza. Pero había gente que lo envidiaba. Entonces, esta gente que lo envidia le dice al rey, eh, porque esta gente sabía que mm, Daniel, porque esta gente sabía que Daniel oraba 3 veces al día y le dice al rey que durante un mes él prohíba que la gente adore a otra eh, deidad que no sea el mismo rey, porque el rey era considerado un dios. Entonces era una trampa para Daniel, porque dijeron, tanto conocían estos enemigos internos que tenía Daniel, que sabían que él no iba a dejar de orar y que a través de esa trampa de repente iban a lograr que el rey tome alguna medida o genere una condena hacia Daniel. Y justamente tal como planificaron estas personas, Daniel, pese que hubo una prohibición del gobierno, nunca dejó de orar. ¿Por qué? Porque para él su comunión, la relación con Dios era lo más importante en su vida. Y oraba, dice, 3 veces al día como siempre. No le importó la prohibición, había una pena de muerte para el que adore a otro Dios que no sea el rey. Y Daniel, por supuesto que ante una orden que iba contra lo que Dios mandaba, no dudó ni un minuto en seguir haciendo lo que hacía siempre, que era tener esa comunión con Dios. 3 veces al día. A veces a nosotros nos cuesta hacerlo siquiera una vez al día.
¿no? Y justamente las notas que tengo aquí son respecto a eso. Daniel lo hacía 3 veces al día y era una persona de mucha influencia en el gobierno, seguramente como lo son ahora los ministros, y esta gente nunca tiene tiempo, pero nosotros, ¿cuántas veces decimos, no tengo tiempo para orar? Sin embargo, Daniel, que era una persona de mucha influencia en Babilonia y luego en el reino medo-persa, él sacaba tiempo, porque cuando algo es importante y la comunión y nuestra relación con Dios tiene que ser lo más importante, debemos sacar tiempo de donde sea, como decimos vulgarmente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Nuestra vida es un reflejo de la relación con Dios, nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestro comportamiento en el trabajo, en el vecindario, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Siempre me pongo a pensar en la persona que más queremos en este mundo. No sé, para algunos pueden ser sus hijos, su esposa, esposo, sus padres, sus hermanos. ¿Y cuántas veces a la semana o cuántas veces al día hablamos con esa persona? Posiblemente muchas veces. Y no sé si se han dado cuenta que cuando uno tiene una comunión muy grande con una persona, se puede hablar hasta de los temas más insignificantes y la conversación nunca, nunca se acaba. Pero con las personas con las que no tenemos comunión, uno realmente anda buscando con pinzas el tema que va a tocar y tiene miedo o de repente no tiene ni la confianza de hablar de temas sencillos, de temas del día a día. ¿Y qué le ha pasado a uno en el transporte del trabajo a la casa? ¿Qué le ha dicho su compañero de trabajo? Cuando uno no tiene comunión con alguien, definitivamente esas cosas uno no se las cuenta. Y obviamente si es una persona cercana, un cónyuge, por ejemplo, definitivamente es una voz de alarma el no tener esa comunión. Pues la misma voz de alarma es no tener una comunión con nuestro Dios. Esa comunión en la que le contemos lo más mínimo, en la que le expresemos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Sigamos. Salmo 119, 64. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Esto dice, si no me equivoco, Rey David. 7 veces al día te alabo. Estos grandes hombres, Daniel, David, tenían una comunión muy grande con Dios, una relación íntima con Dios. Tanto que él decía 7 veces al día te alabo. Otra vez volvemos al tema de cuántas veces le hablas a Dios, le hablas en las mañanas antes de comenzar tu día, le hablamos. Lucas 6:12 dice, y el subtítulo es la elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Este versículo está hablando de Jesús. Él iba a elegir a los discípulos. Y cuando tenemos que tomar una decisión importante, decíamos cónyuge, o papá o mamá, muchas veces no consultamos, no pedimos la opinión de esa gente, de esas personas a las que le tenemos mucha confianza para decirle, estoy pensando comprar esto, estoy pensando meterme en este negocio, tengo este problema y estoy pensando resolverlo de este modo. ¿Acaso no consultamos con estas personas? Bueno, entonces lo mismo tiene que ser con nuestro Dios. Y como que Jesús nos da el ejemplo, nos, Jesús nos da el ejemplo de que para tomar una decisión importante
consultamos a esa persona con la que tenemos una relación, a una relación íntima con esta persona. Entonces, Jesús, para elegir sus discípulos, se puso a orar toda la noche. Y así deberíamos hacer buscando esa relación íntima con Dios. Si vamos a tomar una decisión importante, si nos vamos a meter a un negocio, si vamos a cambiar de trabajo, entonces deberíamos consultarle a Dios. Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este versículo hace referencia a la parte de la Biblia en la que Jesús nos enseña el Padre Nuestro, que todos lo conocen, ¿no? Entonces, los discípulos en ese momento, lo que se puso este versículo aquí para hacer referencia a que los discípulos le piden, Padre, Señor Jesús, enséñanos cómo orar. Entonces, la oración es una parte muy importante de nuestra relación con Dios. Y por eso los discípulos le piden y deja Jesús como una muestra de cómo debemos orar el Padre Nuestro. Entonces, si los discípulos vieron que era importante, ¿cómo nosotros también no vamos a considerar importante la oración? Vamos a ser reiterativos en el tema de que para una comunión, una relación con Dios íntima, un tiempo de oración de corazón, un tiempo de oración, disfrutando lo que la verdad que no siempre es posible. A veces uno amanece, de repente no ha dormido bien y está ahí con lo último de sus, bueno, no con lo último de las fuerzas, pero entre que medio despierto y medio dormido, intentando comunicarse con nuestro Dios. Bueno, que no sea un motivo de frustración, de un motivo para dejar nuestro tiempo de oración. El que a veces no tengamos ganas de orar, eso es normal. Y como escuchaba un pastor decir, ¿no? Cuando no tengas ganas de orar, ¿qué hago, pastor? Oras sin ganas. Y claro, todo lo valioso que obtenemos en la vida no es que lo hemos hecho de inicio a fin con las mayores ganas y el mayor entusiasmo del mundo. Definitivamente muchas veces, no sé, en el colegio, los que hemos cursado la universidad, los que hemos enfrentado algún desafío, los que van al gimnasio, no tienen ganas todo el tiempo, pero por el compromiso, por la disciplina y en este caso por el amor inclusive a nuestro Dios, si no tenemos ganas de orar, bueno, hay que orar sin ganas. Igual que en el gimnasio, se irá aumentando la musculatura espiritual de nuestro corazón. Y definitivamente lo que hacíamos sin ganas y lo que nos costaba tanto, seguramente poco a poco irá tomando forma e iremos disfrutando de la presencia de Dios. Yo sueño y digo, quisiera llegar a ese punto, ¿no? Pero realmente creo que no debo ser el único, pero como decía este pastor, un famoso pastor, no siempre tengo ganas de orar. Somos seres humanos, podemos haber amanecido sin ganas, podemos haber dormido mal, podemos estar con un resfrío, pueden haber diversos motivos, pero siempre tenemos que seguir perseverando en el tiempo de oración que va a ser nuestra relación, va a marcar cómo va a ser nuestra relación con Dios.
Entonces tenemos que ponerle tiempo, esfuerzo y dedicación, como a todo, como a todo lo que nos ha costado en la vida. Primera de Tesalonicenses 5 al 17 dice, orad sin cesar. Vemos que estamos hablando, parece, el compartir de la palabra del tema la oración, pero es que la oración está totalmente ligada a una comunión y a una relación real con Dios. Orar sin cesar significa que tendremos un momento de oración formal, que seguramente será en las mañanas o para algunos en las noches o para cuando uno disponga de tiempo, no sé, tal vez para alguno al mediodía, pero usualmente creo que para todos el mejor momento es en la mañana, despertar temprano, sacrificar eso, darle ese sacrificio de nuestra carne, porque obviamente siempre queremos dormir un poco más, pero definitivamente le daremos ese tiempo de oración formal, donde estaremos sentados. Pero cuando dice orad sin cesar, no significa que, bueno, decidamos no realizar ninguna actividad, no trabajar, no ir a trabajar, no trasladarnos de un lado a otro. Pero así como hablamos con una persona, no siempre con una persona cuando tenemos algo serio que tratar, decimos, ¿no? Por favor, toma asiento, sentamos en una mesa de reuniones y tratamos el tema que tenemos que tratar. Pero el resto del tiempo con estas personas que amamos, decía, puede ser cónyuge, hermano, padre, estamos teniendo un tiempo de comunión permanente. Hola, estoy ya saliendo del trabajo, ya voy a llegar a la casa. Te cuento que en el trabajo he tenido un problema con el jefe y le vamos contando todas estas cosas a esta persona y lo mismo tiene que ser con el Señor Jesús. Puede uno estar en el minibús y ahí va esto, orad sin cesar. Puede estar uno en el minibús y aunque estemos con los ojos abiertos, no será un tiempo de oración formal, pero puede ser un tiempo de oración en el cual nunca cerramos el canal de comunicación con nuestro Dios y ahí le decimos, bueno, en la mañana me ha ido más o menos, mi Señor, te pido que en la tarde puedas ayudarme con esto. Y definitivamente esa será la comunión que debemos buscar con Él. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. La iglesia primitiva se reunía para compartir muchas cosas, inclusive compartían comida, por supuesto seguro se ayudaban también, pero también se reunían para orar. Quiero que oren en todo lugar. Significa eso que tu canal de comunicación nunca se rompa, que ese canal de comunicación esté abierto todo el tiempo, como está con las personas que amamos. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras de Dios. Cuando oremos, cuando tengamos esa comunión con Dios, seguramente seremos llenos del Espíritu Santo y tendremos los beneficios, todos los beneficios que vienen de estar llenos del Espíritu Santo. Podremos predicar, seguramente será más fácil alejarnos del pecado, seguramente será más fácil dar amor, paciencia, ¿no? Todos los frutos del Espíritu, benignidad. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los mandaron a una misión, a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, el tiempo de oración, Señor, hoy tengo un trabajo importante. Entonces, a la persona que es importante para ti, no le vas a comentar que estás nervioso, que esperas que todo te salga bien hoy. Pues a Dios es lo mismo. Más si estás, eh, tienes programado realizar una misión, alguna tarea importante, como dice este versículo.
Entonces, en notas tengo que la conversación tiene que ser íntima. Tenemos que preguntarle cuál es su voluntad. Si la mayor parte de las decisiones de nuestra vida le hubiéramos preguntado a nuestro Dios cuál era su voluntad, de repente no hubiéramos tenido tantos fracasos en diferentes áreas de la vida. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, la oración. Vemos, ratificamos, reiteramos en numerosas ocasiones que la comunión con Dios, nuestra relación con Dios, está ligada a la oración, pero también a la lectura de la palabra, porque sabemos que la oración es el que nosotros le digamos algo a Dios, pero Él cómo nos va a responder. Por supuesto que tiene muchos modos de responder, como escuchaba una pastora, y yo muchas veces he sentido eso, es que ¿cómo nos puede responder Dios? El modo directo es a través de la Biblia, a través de leer su palabra. Entonces tenemos que tener una conversación directa, pero también puede haber otros modos, como el hecho de poner, insertar un pensamiento en nuestra cabeza, un pensamiento que nos da tranquilidad. Padre amado, tengo estas dos opciones, estos dos caminos para seguir. De repente Dios, si uno insiste en la oración, persiste en la oración, seguramente una de esas opciones se va a empezar a incrustar en nuestra mente y vamos a sentir la paz y la tranquilidad de que esa es la mejor opción porque es la opción que Dios, a la que Dios nos está guiando. Pero también la oración nos va a alejar de la tentación, como decíamos. Tendremos los frutos del Espíritu, nos alejaremos más fácilmente de la tentación. Nuestra mente con la lectura de la Biblia y la oración estará llena respuestas, de respuestas adecuadas para el momento de la tentación, así como Jesús cuando fue tentado en los 40 días que estuvo en el desierto, obviamente él lo sabe todo y tenía una respuesta para cada cosa que le decía Satanás. Nosotros es posible que no podamos saber de memoria todos los versículos de la Biblia, pero sin embargo, si estamos en oración, si leemos la palabra, si nos nutrimos de la palabra de diversas maneras, la mejor es la Biblia, por supuesto, pero si nos nutrimos a través de una radio, como siempre le hago propaganda a la BBN, eh, a través de prédicas de sana doctrina, teniendo mucho cuidado de no agarrar cualquier cosa en el Internet, como decía nuestro pastor. Entonces nos iremos nutriendo de la palabra y seguramente cuando haya una tentación, la información que metamos en nuestra cabeza será la que pueda ayudarnos a combatir esa tentación, ¿no? Como decía un pastor que me encanta, decía, bueno, si no lees nada de la Biblia, si no escuchas nada de la Biblia y lo único que ves son las novelas de la televisión, bueno, seguramente cuando llegue la tentación, la única información que tendrás es la información de estas novelas y reaccionarás seguramente como los personajes de estas novelas. La carne nos lleva a los deseos. La carne nos lleva a los deseos. Si no estamos munidos de la palabra de Dios, por supuesto que será más difícil de eh, combatir esto. La persona que oculta su pecado no crece espiritualmente. Son varios puntos aquí, varias notas, que nos dice que ante la presencia de nuestro Dios, primero tenemos que aceptar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, pero si los ocultamos o no los reconocemos o decimos que no estamos haciendo nada malo, que lo que estamos haciendo está bien porque de repente todo el mundo lo aprueba, seguramente nunca tendremos esa comunión con Dios. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal.
ni él tienta a nadie. Bueno, Dios dice que Él no nos manda las tentaciones, pero si estamos unidos de su palabra, seguramente podremos combatir de mejor manera esto. Huyamos de lo que es las tentaciones, de la fornicación, de cualquier otra debilidad que uno tenga. Ni siquiera pensemos en luchar con estas tentaciones, porque ¿de qué sirve ganar todo, dice la Biblia, y perder nuestra alma? ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a arriesgarnos con estas tentaciones? Y oremos. Si Jesús necesitaba orar para tomar algunas decisiones, necesitaba orar en su ministerio con su Padre para tener esa intimidad con su Padre, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros eso? Segunda de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El Señor nos libra de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para su castigo. ¿No? ¿Cómo llegar a ser piadoso? ¿Cómo llegar a tener esa relación con oración, con la palabra, destinando tiempo todos los días a esa relación que tenemos con Dios? ¿Cómo restauramos la relación con Dios? Bueno, aquí hay algunos consejos. Dice Salmo 139:24, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay que decirle al Señor, puede ser que inclusive haya cosas que no las veamos, pues en la oración le diremos, Señor, hazme ver cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas en las que estoy fallando. Y una vez que Dios nos las haga ver, le tendremos que pedir para poder hacer esto, el reconocer nuestro pecado, porque definitivamente muchas veces podemos decir, no, yo no estoy cometiendo ningún error, y sin embargo tal vez estamos tratando mal a una persona, tal vez estamos tratando de ser vengativos. Que Él nos muestre la realidad de nuestra vida espiritual. Ve si hay en mi camino de perversidad. Lo primero entonces que tendremos que hacer es pedirle que abra nuestros ojos para ver dónde estamos fallando, ¿no? Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Siempre tendremos el apoyo de Dios, que aquí dice que nunca nos va a dar una prueba más grande de la que podamos resistir. Seguimos con los consejos y dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que Dios abra nuestro entendimiento y digamos, Dios mío, estoy cometiendo un error con esto, lo siguiente será confesar nuestros pecados. Decirle, Señor, acepto que reconozco que he estado pecando en esto sistemáticamente, intencionalmente, y que necesitamos su perdón. Eso hará, y obviamente, si hay una persona a la que la hemos ofendido, si no pedimos perdón, seguramente la comunión con esta persona nunca se va a poder restaurar. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Obviamente, si vamos con un pensamiento rebelde, no, Señor, o sea, la vida me ha tratado mal y por eso yo trato mal a la gente. Seguramente ese espíritu no será perdonado, no será ese, esa ofrenda de tu carácter que llevas ante el Señor, no será aceptada porque dice este versículo que el corazón contrito, humillado, no lo desprecia Dios. Entonces, insistimos en que es arrepentirse, en mostrar un corazón humillado y contrito por el pecado que hemos cometido. La comunión es lo más importante que podemos tener con Dios. O sea, la comunión con Dios es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Sin esa comunión, nada va a poder ser posible. Podremos ir a la iglesia todos los domingos, podremos participar de varios ministerios, pero si no tenemos esa comunión real con Dios,
seguramente nuestra vida seguirá siendo hueca, aunque vayamos a la iglesia. Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice, yo te restauraré, yo me abuenaré contigo. Necesitamos abuenarnos con Dios para tener una buena comunión con Él. Y nos dice, no te dejes llevar por la gente del mundo, más bien tú trae a este redil a la gente del mundo. Aquí reiteramos eso. Si nos convertimos, si pedimos perdón, Dios nos restaura, sea buena, nuestra comunión con Él vuelve a surgir. Y si vivimos en comunión con Dios, viviremos una vida plena, mostrando los frutos del Espíritu, lo que habíamos dicho, siendo personas afables, amables. Pero si no tenemos comunión con Dios, podemos mm, hablar del orgullo, por ejemplo. Escuchar que el pastor dice en una prédica el orgullo, en la célula, que hablan del orgullo. Podremos saber todo respecto al orgullo, pero si no tenemos esa comunión con Dios, definitivamente no dejaremos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que finalmente, si es que éramos orgullosos, que dejemos de serlo. Pero si no hay comunión con Dios, simplemente iremos a escuchar, entrará por un oído y saldrá por el otro. Busquemos la comunión con Dios. Busquemos primero todo lo que es del reino de Dios y las añadiduras vendrán luego, como dice la Biblia. Anhelemos a Jehová, anhelemos tener ese momento, aunque hemos dicho que a veces lo haremos sin ganas, pero anhelemos tener ese momento con nuestro Señor y que no sea un momento religioso, que, o sea, religioso nos referimos a que sea un momento prácticamente de un robot, que sea un momento de verdad de entregar nuestro corazón a Dios de manera honesta. Resumen, hemos visto la importancia de la intimidad con Dios, las consecuencias de descuidarla, cómo recuperar, cómo abonarnos con nuestro Dios. Dices que lo conoces, bueno, entrega tu vida, ten una relación con Él. Dices amarlo, dale tiempo. Retomemos ese amor con nuestro Señor. Bien, nos queda poco tiempo de la aplicación, así que oremos. Señor, te damos gracias por este momento que has permitido que compartamos. Señor, que a partir de esta palabra tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos, Señor, tener una relación real contigo, tener una comunión contigo y que esa comunión contigo transforme nuestras vidas. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Antes de cortar la grabación, invitamos, como siempre, a ser parte de una célula de la iglesia. Si eres varón, comunícate a través del video que va a estar colgado y si eres una damita, a través de este link. Y